El aire olía a tierra húmeda y a metal oxidado cuando Tomás Álvarez cruzó la entrada del viejo cuartel. No imaginaba entonces que esa sería la primera vez de muchas que vería el amanecer reflejado sobre el concreto del campo de instrucción. Había soñado con servir a su país desde niño, pero nada lo había preparado para el silencio espeso que acompañaba a la disciplina militar. El reclutador le había dicho que todo comenzaba con la obediencia, y que un buen soldado aprendía primero a caminar, luego a correr, y después a desaparecer entre la oscuridad sin dejar huella. Desde los primeros días, Tomás entendió que la rutina del ejército no perdonaba a nadie. Se despertaban antes del alba, corrían con el estómago vacío, y aprendían a obedecer sin preguntar. Los veteranos decían que las órdenes eran como las balas, una vez disparadas, no regresaban. Cada paso en falso tenía consecuencias. Aún así, entre los gritos de los instructores y el eco de las botas golpeando el suelo, Tomás sentía una extraña calma, como si aquel orden rígido le diera propósito. Pasaron las semanas y las pruebas se hicieron más duras. Las marchas nocturnas eran las peores. Caminar bajo el peso de una mochila que parecía de piedra, con el cuerpo al límite, hacía que algunos renunciaran en silencio. Pero Tomás no lo hizo. Había algo dentro de él que lo empujaba a seguir, una mezcla de orgullo y miedo, la certeza de que si se detenía, todo lo que había dejado atrás no habría valido la pena. Cuando terminó su entrenamiento básico, fue asignado a una unidad especial de reconocimiento. El capitán, un hombre seco llamado Ortega, les explicó que no eran simples soldados. Serían los ojos del ejército, los que iban primero y regresaban después, si es que regresaban. Los entrenaron para moverse en la oscuridad, para leer el viento, para reconocer el sonido de una rama rota a 100 metros de distancia. Aprendieron que en el silencio podía esconderse tanto un enemigo como una salvación. La primera misión llegó antes de que tuvieran tiempo de acostumbrarse. Los enviaron a las montañas del sur, donde un grupo armado controlaba una zona minera. Las órdenes eran simples: observar y no intervenir. Pero en la guerra nada es simple. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento terminó siendo un combate improvisado. Cuando el primer disparo rompió la quietud del bosque, Tomás sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Se lanzó al suelo, buscó cobertura, y disparó hacia las sombras. No sabía a quién le disparaba, solo sabía que debía sobrevivir. Cuando todo terminó, el silencio fue más pesado que el ruido de los disparos. 3 hombres de su escuadrón no regresaron. El capitán Ortega caminó entre los cuerpos sin decir palabra, solo hizo una seña para retirarse. Esa noche, Tomás entendió lo que realmente significaba ser soldado. No era la gloria, ni el himno, ni las medallas. Era cargar con los rostros de quienes no volvieron. Con el tiempo, las misiones se hicieron más arriesgadas. Su unidad fue enviada a distintos puntos del país, casi siempre de noche. A veces custodiaban convoys, otras veces hacían patrullas en zonas de conflicto. Pero hubo una operación que cambiaría todo. En 1998, el ejército recibió información sobre un laboratorio oculto en la frontera. Se decía que ahí se fabricaban armas experimentales, aunque nadie sabía con certeza quién las financiaba. Tomás fue uno de los elegidos para infiltrarse. La noche de la operación, el aire era espeso y húmedo. La luna estaba cubierta por nubes, lo que los favorecía. Avanzaron en silencio entre los matorrales, guiados por un mapa borroso y una brújula vieja. Después de casi 2 horas de caminata, divisaron luces a lo lejos. Lo que encontraron no era un simple laboratorio. Parecía una instalación abandonada, pero había generadores encendidos y un olor metálico en el aire. Ortega ordenó revisar el perímetro. Fue entonces cuando escucharon un sonido extraño, como un zumbido profundo que parecía venir del subsuelo. Uno de los hombres, Sánchez, encontró una escotilla cubierta de tierra. Sin esperar órdenes, la abrió. Una ráfaga de aire frío salió de la oscuridad. Bajaron con linternas y armas listas. El túnel descendía en espiral, y a medida que avanzaban, el sonido se hacía más fuerte. Las paredes estaban cubiertas de cables y marcas extrañas, símbolos que ninguno reconocía. Cuando llegaron al final, encontraron una sala iluminada por luces azules que parpadeaban. En el centro, había una cápsula metálica, sellada, con un cristal oscuro en la parte frontal. Ortega se acercó con cautela.
¿Qué demonios es esto?, murmuró. Nadie respondió. Tomás notó que la cápsula vibraba levemente, como si algo dentro respirara. Antes de que pudieran reaccionar, las luces parpadearon violentamente y un sonido agudo llenó la habitación. El generador se apagó y todo quedó en penumbra. De repente, un chasquido metálico resonó, y el cristal de la cápsula se agrietó. Ortega ordenó retirarse, pero el pánico se desató. Una figura emergió entre el vapor. No era un humano, o al menos no completamente. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos brillaban con un resplandor blanco. Se movía de forma antinatural, sin ruido, sin peso. Sánchez disparó, pero las balas parecían atravesarlo sin causar daño. En segundos, la criatura desapareció en la oscuridad del túnel. La unidad corrió hacia la superficie. Afuera, la noche estaba más silenciosa que nunca. Pero algo había cambiado. Ortega, que siempre había sido firme, respiraba con dificultad. Nadie habla de esto, dijo al fin, mientras limpiaba el sudor de su frente. No lo vimos. No pasó, ¿entendido? Todos asintieron. Sabían que lo que habían presenciado no debía llegar a oídos de nadie. De regreso al cuartel, entregaron un informe falso. Dijeron que el laboratorio estaba vacío, que los informes eran erróneos. Pero desde esa noche, Tomás empezó a tener sueños extraños. Veía luces azules y escuchaba aquel zumbido bajo su piel, como si algo dentro de él recordara aquel momento. Empezó a notar cosas que antes no veía. Sombras que se movían en el borde de su visión, figuras en el reflejo del agua. Un mes después, Ortega desapareció. Se dijo que había sido trasladado, pero nadie supo a dónde. Luego, uno por uno, los miembros de la unidad fueron reasignados a diferentes lugares. Tomás fue enviado al norte, a una base pequeña cerca del desierto. Pensó que ahí podría olvidar lo ocurrido, pero los rumores lo siguieron. Algunos soldados hablaban de operaciones secretas, de unidades que nunca regresaban. Otros decían haber visto luces en el cielo, siempre en noches sin luna. Una tarde, mientras patrullaba cerca de las dunas, Tomás encontró algo parcialmente enterrado en la arena. Un fragmento metálico con los mismos símbolos que había visto en aquel túnel. Lo guardó sin decir palabra. Esa noche, volvió a soñar con la cápsula. Esta vez, la figura del interior abría los ojos y lo miraba directamente. A partir de entonces, comenzó a sentirse observado. Las luces del cuartel parpadeaban cuando él pasaba. Los relojes se detenían unos segundos, y las radios emitían estáticos con su nombre susurrado entre interferencias. Intentó ignorarlo, pero la sensación crecía. Sabía que algo había escapado aquella noche en la instalación, y que, de algún modo, lo había seguido. Una noche, incapaz de dormir, salió al exterior y miró al cielo. En el horizonte, una línea de luz se movía lentamente, como una estrella viva. El viento cambió de dirección y el zumbido volvió, más claro que nunca. Entonces entendió que lo que habían liberado no pertenecía a este mundo, y que tal vez, desde aquel momento, tampoco él. El amanecer sobre el desierto traía consigo una calma engañosa. Tomás se había acostumbrado al silencio seco del viento, al rugido lejano de los camiones del ejército y al sabor metálico del polvo en la boca. Pero esa mañana, mientras se ajustaba el uniforme, notó algo distinto. El aire vibraba, apenas perceptible, como si el suelo respirara bajo sus botas. Pensó que era su imaginación, una consecuencia de las pesadillas que lo atormentaban desde aquella misión. Sin embargo, el presentimiento lo acompañó durante todo el día. Los superiores lo notaban más callado, más distante. Cumplía las órdenes con precisión, pero ya no era el mismo. En sus ojos había una sombra, un reflejo de algo que los demás no podían entender. En el comedor, algunos soldados murmuraban que Tomás estaba marcado, que había visto algo prohibido. En el ejército, los rumores se esparcen como fuego sobre la pólvora. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían que algo en él había cambiado para siempre. Una tarde, mientras patrullaban la frontera, su compañero, el cabo Herrera, le preguntó directamente qué había pasado aquella noche en las montañas. Tomás solo respondió con una frase. Hay cosas que el ejército prefiere enterrar, pero no todo lo enterrado deja de moverse. Herrera no insistió. Los días se volvieron monótonos hasta que,
Una noche, las alarmas de la base se activaron sin razón aparente. Los sensores de movimiento detectaban actividad en el perímetro, pero no había nadie. Las cámaras mostraban interferencias y destellos de luz. Cuando Tomás llegó a la sala de vigilancia, vio algo en una de las pantallas, una figura translúcida moviéndose entre los vehículos, tan rápida que el sistema apenas podía enfocarla. Los demás pensaron que era un fallo técnico, pero él lo sabía. Aquella energía era la misma que había sentido en el túnel subterráneo. Esa noche no durmió. Se quedó observando por la ventana de su barraca, esperando. A las 3 de la madrugada, el generador de la base se detuvo. Todo quedó en silencio. En medio de la oscuridad, una línea de luz azul cruzó el cielo y se detuvo justo encima del desierto. Tomás salió sin pensarlo, con el corazón golpeando como un tambor. Caminó hasta quedar solo, con la arena fría bajo los pies. Entonces escuchó su nombre, pronunciado con un tono que no era humano. La luz se intensificó, y por un instante todo se volvió blanco. Cuando recobró la vista, estaba frente a algo que no podía comprender. Una figura delgada, sin rostro definido, que emanaba una especie de resplandor líquido. No hablaba, pero Tomás sentía que le transmitía pensamientos directamente a la mente. No era hostilidad lo que percibía, sino una especie de advertencia. Lo que abrieron no debía despertar. Susurró una voz que no provenía del aire, sino de su propia cabeza. De repente, todo se desvaneció. Volvió a encontrarse solo, con la arena temblando bajo sus pies. Corrió de regreso al campamento, pero nadie había visto nada. Solo él. Esa noche quedó grabada en su memoria como un eco imposible de silenciar. Al día siguiente, los oficiales lo interrogaron. Habían detectado anomalías en los equipos eléctricos y querían explicaciones. Tomás guardó silencio. Sabía que si hablaba, lo tacharían de inestable o peor, de traidor. En el ejército, la verdad es peligrosa cuando no encaja en los informes oficiales. Aún así, el coronel a cargo ordenó que se le realizara una evaluación psicológica. Durante las entrevistas, Tomás intentó mantener la calma. Decía lo que los doctores querían oír, pero en el fondo sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Sus sentidos se agudizaron. Podía escuchar conversaciones a distancia, sentir vibraciones en el aire, percibir emociones ajenas. Era como si una parte de aquella energía lo hubiera marcado de forma permanente. Una noche, mientras revisaba los vehículos, escuchó un ruido detrás de los hangares. Al llegar, encontró a un grupo de hombres que no pertenecían a su unidad. Vestían uniformes sin insignias, y su vehículo no tenía matrícula militar. Uno de ellos, un hombre de cabello cano y ojos helados, los saludó como si lo esperara. Álvarez, ¿verdad? Tenemos que hablar. Lo llevaron a una carpa improvisada donde lo esperaba un oficial con documentos clasificados. Le mostraron fotos de la instalación subterránea y del símbolo grabado en las paredes. Sabemos que estuviste ahí, dijo el hombre de traje. Queremos saber qué viste. Tomás respondió con cautela. Nada que pueda explicarse. El oficial asintió lentamente. Eso es exactamente lo que necesitamos escuchar. A partir de hoy, trabajarás con nosotros. Unidad de contención biotécnica. No preguntarás, no registrarás, no recordarás. Fue transferido sin despedidas, sin papeleo visible. Lo llevaron en un avión sin marcas a una base oculta en el norte, rodeada de montañas. Allí conoció a otros hombres como él, soldados que habían presenciado cosas fuera de la comprensión humana. Algunos hablaban de luces que drenaban energía, otros de criaturas que aparecían entre el humo de las explosiones. Todos tenían la misma mirada, la de quien había visto demasiado. Durante las semanas siguientes, Tomás fue sometido a pruebas. Le extraían sangre, le hacían resonancias y estudios de ondas cerebrales. Los doctores murmuraban entre sí que su cuerpo mostraba niveles anormales de radiación interna. A veces, cuando se enfadaba o se alteraba, las luces del laboratorio titilaban. Comenzó a darse cuenta de que su conexión con aquella entidad no había terminado. Un día, mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó el mismo zumbido que había oído años atrás. Lo siguió hasta una puerta sellada con candados y un cartel que decía Zona 7. Se suponía que estaba prohibido entrar, pero la curiosidad pudo más.
Forzó la cerradura y bajó las escaleras. El aire era helado y el olor metálico casi idéntico al de aquella noche en el túnel. Al final del pasillo, encontró otra cápsula. Esta vez estaba abierta. Dentro, no había cuerpo, solo un residuo de luz que se movía como humo brillante. En la pared, alguien había escrito una frase con letras torcidas: "No son de aquí, y tampoco nosotros lo éramos". Tomás retrocedió, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. Antes de poder salir, escuchó pasos. 2 guardias lo interceptaron y lo llevaron ante el comandante de la instalación, un hombre llamado Teniente Coronel Vargas. Este lo observó con frialdad. «No deberías haber visto eso», dijo. «Ahora no hay marcha atrás. Lo que viste allá abajo está dentro de ti, y lo sabemos». Desde entonces, lo pusieron en cuarentena. Pasaba los días en una celda blanca, sin ventanas, vigilado por cámaras. No sabía si era prisionero o experimento. Cada noche, la luz azul regresaba, flotando sobre su cama. Le hablaba en un lenguaje que no entendía pero que, de algún modo, comprendía. Le mostraba imágenes, ciudades antiguas, cielos oscuros, cuerpos de luz caminando entre humanos. Comprendió entonces que aquella entidad no era una amenaza, sino un mensaje. Algo había dormido en el subsuelo durante siglos, y el ejército lo había despertado. No buscaba guerra, sino comunicación. Pero los hombres de uniforme no sabían escuchar. Querían controlar, diseccionar, convertir lo desconocido en un arma. Un mes después, la base sufrió un apagón masivo. Cuando las luces volvieron, las cápsulas de contención estaban vacías. No quedaba rastro de las entidades, ni de varios soldados. Entre ellos, Vargas. Solo Tomás seguía ahí, ileso. Nadie supo cómo había sobrevivido. Los registros de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, sombras moviéndose entre pasillos y destellos de luz atravesando paredes. Después de ese incidente, el proyecto fue clausurado. Lo enviaron a una base remota en el litoral, con una orden directa de no hablar con nadie de lo ocurrido. Pero el silencio no detuvo las visiones. A veces, veía reflejos luminosos sobre el agua, como si algo lo observara desde las profundidades. Y en las noches sin luna, el zumbido regresaba, vibrando en el aire como un recuerdo vivo. Tomás empezó a escribir un diario en secreto. No para denunciar, sino para entender. Anotaba fechas, sueños, sensaciones. A medida que llenaba las páginas, notaba que la tinta se desvanecía con el tiempo, como si algo borrara sus palabras desde adentro. Pero él seguía escribiendo. Sabía que algún día alguien tendría que conocer la verdad. En su última anotación, escribió: «Nosotros creímos que vigilábamos el cielo, pero era el cielo quien nos vigilaba». Pasaron los años y Tomás dejó atrás los cuarteles, aunque nunca del todo. El ejército le concedió una baja honorable por razones médicas no especificadas. Era la forma discreta de expulsar a alguien que sabía demasiado. Vivía ahora en un pequeño pueblo costero, en una casa sencilla frente al mar. A los vecinos les decía que había sido ingeniero, nada más. Nadie imaginaba que, bajo esa apariencia tranquila, se ocultaba la historia de un hombre que había visto algo que la mayoría de los humanos no podría comprender. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en el muelle, mirando las estrellas, esperando aquella vibración en el aire que siempre precedía a lo imposible. Había dejado de tener miedo. Ahora solo quería entender. A veces pensaba que tal vez todo había sido producto del estrés, una ilusión provocada por los años de servicio y la soledad. Pero entonces el viento soplaba con aquel tono agudo, y el zumbido regresaba, profundo y constante, como un recordatorio de que la frontera entre lo humano y lo desconocido seguía abierta. Una tarde de invierno recibió una carta sin remitente. El sobre estaba sellado con el símbolo que había visto en las paredes del túnel años atrás. Dentro había solo una hoja, amarillenta, escrita con tinta casi invisible. Decía: «Zona 7 hectáreas ha sido reactivada. No eres el único que escuchó el llamado». No había firma, pero Tomás supo de inmediato quién la había enviado. El capitán Ortega. El hombre que todos creían muerto. Esa noche no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer, encendió su vieja camioneta y condujo hacia el norte, hacia las montañas donde todo había comenzado. A medida que avanzaba,
El paisaje se volvía más árido, más hostil, como si el tiempo mismo retrocediera. Llegó a lo que quedaba de la instalación, ruinas, torres derrumbadas, y un silencio tan denso que parecía absorber el sonido. Pero entre los escombros, vio luces. No eran antorchas ni linternas. Eran haces de energía azul que flotaban sobre el suelo, pulsando al ritmo de su corazón. Tomás se acercó con cautela. A cada paso, la tierra vibraba bajo sus botas. En el centro del lugar, una figura lo esperaba. No era Ortega, pero tenía su voz. «Tomás, has vuelto», dijo la silueta, difuminada por la luz. «No debimos abrirlo, pero ahora es demasiado tarde». Ellos no se fueron, solo se adaptaron. La figura extendió una mano, y por un instante, Tomás vio su rostro mezclado con el de la criatura que había visto años atrás. Una fusión entre lo humano y lo que vino de fuera. El aire se llenó de energía, y Tomás sintió un dolor agudo en el pecho. La tierra se abrió bajo sus pies, revelando un resplandor cegador. Todo lo que había creído conocer, la guerra, la lealtad, la patria, se desmoronó en un solo instante. Comprendió que la humanidad no había descubierto algo nuevo aquella noche en el túnel. Había despertado algo antiguo, algo que había estado aquí antes que nosotros. Despertó horas después, tendido en la arena. El sol estaba alto y la instalación había desaparecido. No quedaba ni rastro de ruinas, ni señales de maquinaria, ni huellas de luz. Solo un valle vacío. Se revisó los brazos. En la piel tenía marcas azuladas, delgadas como venas brillantes. No dolían, pero emitían un calor suave. Intentó volver al pueblo, pero cada carretera lo llevaba a un lugar diferente, como si el mapa del mundo se hubiera alterado. Finalmente, llegó a una gasolinera en medio de la nada. El encargado, un anciano con mirada cansada, lo observó en silencio. «¿De dónde viene?», preguntó. Tomás dudó. «Del pasado, quizá», respondió con una sonrisa amarga. El anciano asintió despacio. «Entonces no es el único». Esa noche se hospedó en un motel abandonado junto a la carretera. Encendió una lámpara y abrió su cuaderno, el mismo donde había escrito su diario años atrás. Al escribir la primera línea, la tinta volvió a desvanecerse. Sin embargo, bajo la luz tenue, aparecieron otras palabras, escritas en una caligrafía que no era la suya. «Nos vemos pronto. La comunicación está completa». Las horas siguientes fueron un torbellino de recuerdos y visiones. Vio rostros que no reconocía, ciudades hundidas, campos de batalla donde hombres y seres de luz luchaban juntos. Entendió que su conexión no era individual, era parte de algo más grande, una red invisible que unía a quienes habían sido tocados por aquella energía. No eran soldados, ni víctimas, eran portadores de memoria. El sonido regresó al amanecer. No venía del cielo, sino del interior de su mente, suave al principio, luego tan intenso que parecía fundirse con los latidos de su corazón. Miró al horizonte y vio una línea azul elevándose desde el mar, extendiéndose hacia el infinito. No sintió miedo. Caminó hacia ella, paso a paso, hasta que la luz lo envolvió por completo. Días después, un equipo de exploradores encontró la camioneta abandonada en medio de la carretera. No había señales de lucha ni huellas. En el asiento del conductor, solo quedaba el cuaderno de Tomás. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita al final. La guerra más larga no se libra en la tierra, sino en el silencio de quienes recuerdan. Años más tarde, los rumores sobre la unidad de contención biotécnica resurgieron en círculos militares. Algunos exoficiales afirmaban que un programa similar operaba bajo otro nombre, estudiando anomalías electromagnéticas asociadas a interacción humana. Otros decían que los sobrevivientes de la antigua misión habían sido reubicados en distintos países, bajo nuevas identidades. Nadie lo comprobó, pero en los informes confidenciales del Ministerio de Defensa, había un archivo sellado con la clasificación nivel rojo. En su interior, una sola fotografía, un hombre de pie frente al mar, envuelto en una luz azul. La imagen era borrosa, pero en la esquina inferior se alcanzaba a leer una anotación escrita a mano. Sujeto Álvarez. Contacto confirmado. Los años siguientes, en distintas partes del mundo, comenzaron a reportarse fenómenos similares, interferencias eléctricas,
desapariciones sin explicación, zonas donde el aire parecía vibrar y los relojes se detenían por segundos. En todos los casos, los testigos aseguraban haber escuchado el mismo zumbido bajo, idéntico al que Tomás había oído aquella primera noche. Los científicos no lograron registrar el sonido, pero los animales reaccionaban, huyendo en dirección contraria cada vez que ocurría. Algunos investigadores civiles empezaron a llamar al fenómeno ecos del horizonte. Otros lo consideraban una conspiración, pero entre las teorías, una sobresalía, que aquel contacto no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. En un pequeño museo militar de Sonora, décadas más tarde, un curador encontró una caja sin registro. Dentro había una placa metálica cubierta de polvo. En su superficie, grabado con precisión, el mismo símbolo del túnel. Al tocarlo, el hombre sintió una leve vibración, un murmullo apenas audible, como una respiración antigua. Desde esa noche, las luces del museo comenzaron a parpadear, y cada vez que caía la oscuridad total, una figura parecía cruzar el reflejo de las vitrinas, solo visible por un instante, como un recuerdo que se niega a morir. Cuentan los lugareños que, en las madrugadas más frías, se puede ver una silueta caminando por la orilla del mar, envuelta en un resplandor tenue. Algunos dicen que es un fantasma, otros juran que es un soldado que nunca regresó. Pero quienes conocen la historia verdadera, saben que no es ninguna de las dos cosas. Es Tomás Álvarez, el hombre que cruzó el límite entre lo humano y lo eterno, esperando aún una respuesta del cielo que lo marcó para siempre. Y mientras el viento sopla con aquel zumbido grave, casi imperceptible, parece decir su nombre una y otra vez, como un código olvidado: Álvarez. Álvarez.